Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy, el Día del Señor, estamos una vez más a distancia, pero pudiendo reunirnos en nuestras casas o donde sea que estemos para poder seguir escuchando la palabra del Señor, y eso es una gran bendición. Seguimos orando por cada uno de ustedes, por cada una de las situaciones que puedan estar teniendo, tanto físicas como espirituales. Les pedimos que sigan orando por nosotros y por la iglesia. También no dejen de orar por las autoridades. El domingo pasado el pastor Clip estuvo predicando acerca de la cena del Señor, una de las ordenanzas que el Señor Jesús dejó, el bautismo y la cena del Señor. Y debido a la pandemia, en estos momentos no podemos tener ninguna de las dos. Por tanto, que cuando sea el tiempo que así el Señor disponga, nos permita poder volver a reunirnos y celebrar con alegría ambas ordenanzas. Así que eso también es una motivación para anhelar la vuelta a la congregación. Hoy vamos a seguir predicando acerca de la misma serie expositiva de Primera a los Corintios y vamos a ver la primera parte del capítulo 12. Así que le pido por favor que me acompañen en oración y luego entonces empezamos. Amado Dios, Padre nuestro, gracias una vez más por la vida. Porque el hecho que podamos estar escuchando esto significa que estamos con vida y con la salud suficiente por lo menos para poder escuchar tu palabra. Yo te ruego que hables a cada uno de nosotros, como has estado hablando durante la semana, como me hablaste a mí con esta enseñanza de la preparación. Te ruego que seas tú y no yo el que hable hoy. Que sea solamente mi voz, pero seas tu palabra la que salgan. Es tu palabra la que tiene poder, no la de ningún ser humano. Por tanto, a ella apelamos, Señor. Haz la obra en cada uno de nosotros, como así tú creas conveniente. Amén. Como mencioné, vamos a ver 1 Corintios 12. Y hoy vamos a ver solamente del 1 al 11. Así que acompáñame en la lectura, por favor. 1 Corintios 12, versículos del 1 al 11. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Hoy el título de la prédica es Los dones del Espíritu Santo, parte 1. Los dones del Espíritu Santo, parte 1, porque con el favor de Dios, el próximo domingo veremos la parte 2. Hagamos un breve recuento de lo que ha estado sucediendo en la narración de esta primera carta a los Corintios. Todo lo que Pablo les ha dicho hasta el momento. Les ha hablado acerca de la falta de unidad que tenían, de la inmadurez, del orgullo, de la inmoralidad, de los juicios entre los creyentes. Respondió preguntas acerca de matrimonio y soltería y el estado en el cual los creyentes llegan, como por ejemplo esclavitud o estado social, de que no afecta para llegar a la fe. El capítulo pasado empezó a hablar acerca del orden del culto, donde hace 2 domingos se habló específicamente del rol del hombre y la mujer en la adoración, usando el ejemplo del velo, que era algo vigente en ese tiempo en Corinto. Y el domingo pasado entonces vimos
la cena del Señor y las diferentes clases de abusos que se estaban dando y cómo se debe hacer entonces, porque Pablo dice lo que estaba mal, pero luego corrige y explica lo correcto. Así que Pablo sigue hablando de situaciones que se dan en el culto. El velo, la cena del Señor, y ahora va a hablar de los dones. Pero para los dones, Pablo va a tomar 3 capítulos, todo el 12, todo el 13 y todo el 14. Bien, el 13 pareciera que fuera un capítulo fuera de tono, pero realmente es el vínculo perfecto para unir el 12 con el 14. Así que los 3 capítulos, 12, 13 y 14, tienen que ver con el uso de los dones dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y en la iglesia. El problema principal que tenían los corintios con el uso de los dones, era con el don de lenguas. Ahí estaba la mayor controversia para ellos. Pero Pablo va a explicarle qué era lo que estaba mal en acerca de ese don, cómo lo manejaban, pero va a sentar una base correcta, empezando en este capítulo. Hoy, hasta el verso 11, vamos a ver lo siguiente con el favor de Dios. ¿Qué no es un don? ¿Qué no es un don? ¿Qué sí es un don? ¿Quiénes reciben los dones? ¿De dónde se obtienen? Y tipos de dones. Todo tema que aparezca en la Biblia es importante. Todo tema que aparezca en la Biblia es importante. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está escrito fue inspirado por Dios. Por ende, si está en la Biblia, vale la pena leerlo, vale la pena estudiarlo y vale la pena entenderlo. Quedarse conforme con solamente entender un tema y decir no estudio este otro tema no es acorde con lo que un cristiano debe hacer. Un cristiano no debe estar en ignorancia en general. Debemos ir creciendo en madurez y eso va a ir acompañado del conocimiento. No todo el que conoce es maduro, pero tú no puedes ser maduro sin conocimiento. Así que necesitamos seguir conociendo. Y este tema en particular que se va a tocar aquí es el de los dones. Es un tema en el cual los corintios eran ignorantes. Y Pablo le dice, yo no quiero que ustedes sigan en esta ignorancia. Era importante para Pablo que ellos entendieran eso. Y la razón por la cual era importante para Pablo es porque es importante para Dios. Recuerden, él fue inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios. Vayamos a los 3 primeros versículos de este capítulo. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Lo que indicaba que sí eran ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, Jesús es anatema. Para el que no conoce la palabra anatema, sería sinónimo de maldito. Jesús es maldito. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. La gran mayoría de los creyentes en la iglesia de Corinto, la gran mayoría, venía de trasfondo pagano. Había un grupo de judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo, entendiendo que Cristo era el Señor, el quien había sido anunciado desde el principio por los profetas. Pero esa gran parte de hermanos que venían de trasfondo pagano habían influido de alguna manera u otra en muchas cosas en el culto, y esta era una de esas. Cuando ellos pertenecían a sus antiguas religiones, cuando adoraban a esos dioses falsos antes de llegar al conocimiento de la verdad, era común, y todavía seguía siendo común para el que todavía estaba en esa práctica de adorar dioses falsos, entrar en trances. A veces, específicamente, ser poseídos por demonios en medio de su adoración. Como consecuencia de esa posesión demoníaca en su adoración a esos dioses falsos, sucedían distintas clases de manifestaciones. Algunos comenzaban a hablar elocuentemente, muy bien. Otros, por eso que era también, ellos valoraban eso. Otros lo que hacían era que comenzaban a hacer cosas extrañas, trances, así como ataques, como
una posición demoníaca, como se narra en la Biblia. Estaban fuera de sí, en el piso, daban vueltas y hacían toda clase de cosas que para ellos era adoración a ese Dios falso. Ahora ellos están en la fe y entienden de que existe el Espíritu Santo. Como entendían que había espíritus en los cultos falsos. Así que ellos comienzan a asociar de que, bueno, si yo adoraba a ese otro Dios y había un espíritu y me poseía y hacía tal cosa, ahora me domina el Espíritu Santo. Ellos podían imaginarse, y de hecho pensaban, de que las manifestaciones del Espíritu Santo podrían ser similares a las que se veían allá, con la diferencia de que ya no eran esos espíritus, sino el Espíritu Santo. Pero Pablo les dice, nadie que tenga el Espíritu de Dios dice que Jesús es anatema o maldito. Entonces, ¿qué era eso? ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban acaso los corintios diciendo Jesús es maldito, literalmente, maldiciéndolo con su boca? ¿Jesús es maldito? No, no exactamente. En ese tiempo, y en la iglesia de Corinto pasaba también, que había un grupo de personas que, y eso ya lo vimos más o menos en el capítulo 6, capítulo 7, donde había un grupo de personas que decían que lo material era malo, los ascetas. Había ascetas en Corinto también, como también se ve en Colosas. Y ellos creían que todo lo material era malo. Por tanto, ellos decían de que Jesús realmente no murió en la cruz como Dios, porque lo material era malo. El que murió en la cruz fue un hombre. Jesús, como Dios, Espíritu, ya estaba en el cielo. Al ellos separar la divinidad de Cristo, y decir que Cristo no era divino, porque Cristo estaba en el cielo, estaban afirmando de que el que murió en la cruz fue un hombre más y por tanto fue maldito y ya, sin ningún tipo de resultado posterior a esa muerte, porque fue un hombre más. Todo el que muere en la cruz está bajo maldición, lo dice la palabra. Y Cristo estuvo bajo maldición sin duda alguna, pero Él venció esa maldición porque Él era Dios en la cruz también y resucitó siendo hombre y siendo Dios. Si negaban la divinidad de Cristo, le están diciendo que Cristo no es realmente quien dijo que era. No es realmente nuestro Salvador, no podía ser realmente nuestro Señor. Estaban poniendo a Cristo como un hombre más y por tanto maldito, sin ningún tipo de esperanza, porque hacían una separación que la Biblia no enseña. Así, muchos de ellos estaban diciendo Jesús es anatema, Jesús es maldito por la muerte que tuvo. Y lo dejaban hasta ahí, porque no veían la divinidad en él. Otra manera en que ellos maldecían a Jesús era porque hacían cosas supuestamente por la obra del Espíritu Santo, pero que ocasionaban que se hablara mal de Cristo. Porque la definición de maldecir literalmente sería maldecir, hablar mal. Entonces, al ellos hacer cosas que no iban acorde con la Escritura, hacían que la gente maldijera a Cristo por el resultado de sus acciones. Hoy no se escucha en la gente, en la iglesia, decir, bueno, yo no he escuchado, o no es tan común. Sé que los testigos de Jehová, pero no cuentan como parte de la iglesia, lo hacen. Pero dentro del protestantismo, no es común escuchar a la gente decir que Jesús no es Dios. Sin embargo, sí se hacen cosas que traen deshonra bajo el supuesto control del Espíritu Santo. Por ejemplo, alguien que comience a predicar acerca de la salvación, pero nunca predique acerca del arrepentimiento de pecados, sino simplemente de la salvación sin arrepentimiento. O que alguien comience a decir que lo que Jesús quiere es tu comodidad, que seas reconocido como muchos lo hacen, eso jamás va a venir del Espíritu Santo, porque contradice por completo lo que la palabra dice. Estarían hablando mal de Cristo porque están diciendo algo que no es el Evangelio de Cristo. Eso Pablo les dice y nos dice hoy, eso no viene del Espíritu Santo. Aunque lo digan de manera elocuente, porque muchos lo hacen de manera elocuente, como en Corinto pasaba también, emotivo, convincente, no tiene nada que ver. Eso no es un don del Espíritu Santo, no es un fruto del Espíritu Santo, aunque se vea como convincente. Los corintios estaban acostumbrados a discursos elocuentes en su cultura, y muchos de esos discursos venían como consecuencia de su éxtasis en la adoración de ídolos. Y por tanto les parecía que podía pasar lo mismo dentro del cristianismo, y no evaluaban el contenido, solamente la elocuencia. Por eso les gustaba Apolos, porque era elocuente, aunque Apolos sí predicaba bien. Pero ellos realmente tampoco
tal vez se daban cuenta de que Apolos era buen predicador porque lo único que veían de él era su elocuencia. Hoy en muchas iglesias se habla de predicaciones poderosas, o sea, donde la misma persona que predica dice, hoy vengo con una palabra de poder, que hasta queman según los elocuentes o la gente que lo escucha. Alegan a las emociones y la gente se mete en un éxtasis que lo que sienten, llegan a un punto que salen inspirados, y pongo así porque inspirados entre comillas, sin saber en muchos casos ni siquiera de qué se habló o si lo que se dijo fue verdad. Terminan hablando de tantas emociones y tantas cosas y hacen otro tipo de actividades que la gente sale como activada, que me siento bien, eso que habló fue de poder, pero si le preguntan de qué habló, no se acuerdan. Y posiblemente si se acuerdan, tal vez lo que se dijo, lo más probable, es que ni siquiera es bíblico. Y así en estas muchas iglesias está pasando esto. Dándole dones, diciendo que son dones del Espíritu Santo a cosas que no lo son. Otro caso en el que también se puede hacer esto que estaban haciendo los corintios en nuestro tiempo es cuando personas dicen estar bajo la influencia del Espíritu Santo y lo que hacen son cosas como tirarse al piso, revolcarse, comenzar a dar vueltas, gritar, hablar sonidos extraños con su boca, cosas que no se entienden, reírse como locos, y todo esto supuestamente por el control del Espíritu Santo. Porque según ellos, eso es lo que lo está llevando. Y muchos hermanos y pastores celebran eso y lo provocan. Hay iglesias en las que casi todo el tiempo, al final de sus predicaciones, tiene que haber un llamado al altar y ver esta clase de manifestaciones. Gente que se cae al piso, gente que da vuelta. Porque dicen que eso es el mover del Espíritu Santo en medio de ellos. Hermanos, esto hay que decirlo sencillo pero claro. Eso no es fruto del Espíritu Santo. No lo es. No existe ni siquiera una ligera posibilidad de que lo sea. No lo es. El Espíritu Santo jamás, en toda la historia de la Biblia, ni después, fue asociado con el tipo de manifestaciones con el que se asocia hoy. El tipo de manifestaciones que se ven hoy en ese tipo de congregaciones, siempre en la Escritura, fueron producto de posesiones demoníacas. Estaban los endemoniados y ¿qué hacían? Estaban fuera de sí, gritaban, no se les entendía, daban vuelta, hablaban locura, se andaban desnudos, se quitaban la ropa y hacían toda clase de cosas que los avergonzaban. Hoy ese tipo de manifestaciones en estas iglesias se les quiere asociar al Espíritu Santo. Hermanos, no se confundan, eso no es del Espíritu Santo. Y sencillo, si no es del Espíritu Santo, no hay otro espíritu bueno que lo pueda provocar. Solamente hay un espíritu bueno y es el Espíritu Santo. Por tanto, eso es fruto de Satanás, fruto de demonios. Eso no es jamás fruto del Espíritu Santo. Y no se queden solamente con que no lo es. Si no es del Espíritu Santo, es del diablo. Así que tengamos cuidado. Por eso Pablo le escribe a los corintios. A él les importaba que la iglesia no fuera ignorante de ese tipo de cosas, como lo estaba haciendo los corintios en ese tiempo. La obra del Espíritu Santo no se prueba en cómo me haga sentir o cómo yo haga sentir a los demás, sino por qué tan bíblica sea, qué tan acorde con la palabra de Dios es. Muchas de las personas que hacían eso en la iglesia de Corinto, aunque estaban en la iglesia, no eran creyentes. Pero había gente en la iglesia que sí era cristiana, pero que se estaba prestando para estas prácticas que no eran bíblicas, que no eran correctas. Y por eso Pablo les escribe para decirle, eso no está bien, hermanos. Y no solamente le dice no está bien, sino que les dice cómo identificar lo que no es y qué sí es del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer igual. Tenemos algún hermano, o inclusive si se llegase a dar en esta iglesia, Dios nos libre, pero si llegase a pasar, ¿qué hay que hacer con medio de esto? Con la palabra, poder orar primero por esa persona y luego advertirle que no está en un lugar sano, que la práctica que están haciendo no solo no es buena, es del diablo. Cuando uno ve de esa manera, la alerta es más grande. Porque uno dice, es otra manera de adorar. No, no es otra manera de adorar. Solamente hay una manera de adorar y es bajo el Espíritu Santo. Y si no estás haciendo la adoración bajo el Espíritu Santo, no estás adorando. Estás adorando a otro espíritu, a otro Dios, que no es Jehová de los ejércitos. Es un fuego extraño. Y eso es muy peligroso.
hay que orar por esas personas y hay que hablar con ellos para que en cuanto puedan, lo más pronto puedan salir de esas congregaciones y salir para buscar una que vaya cerca, que esté cerca de la palabra. Nos toca advertirles a ellos, es nuestra función. Algunos van a oír, otros no van a oír. Nosotros no nos toca convencerlos, nos toca advertir solamente. Teniendo presente de que no nos debe extrañar de que en las iglesias se vean cosas del diablo con el apodo de cristianismo. Porque la palabra dice en 2 Corintios 11:14, no lo leo, pero básicamente dice que a Satanás le gusta vestirse como ángel de luz. Él prefiere pasar por un ministro de Dios a que lo vean como un ministro de él. Lo hace también en algunos momentos, pero él gana más en esto porque se lleva más gente de esa manera que diciendo yo soy un ministro de Satanás. Esta semana, mientras me preparaba, encontré un pastor en Honduras, que está básicamente pegándole a la gente para que se caigan. Esto es más extremo, pero igual de malo. Y que el que lo denunciaba es un pastor de sana doctrina y decía, este hombre tiene de seguidores en su página de Facebook personal de él casi 15,000 personas, sin contar todos los que están en su congregación, que muchos no tienen acceso a internet. O sea, está arrastrando a una gran cantidad de personas, apartándolas del verdadero evangelio, apartándolas de Dios, con el pretexto de que está supuestamente predicando la palabra. Es muy peligroso. Surge la pregunta entonces, ¿cómo saber cuáles sí son dones del Espíritu Santo? Bueno, los dones del Espíritu Santo le darán gloria a Dios porque confirmarán su palabra y reconocerán a Jesús como el Señor. No van a ir en contra de lo que Él enseñó. En el tiempo de los Corintios, que se dijera que Jesús es el Señor, era una frase que te podía costar la vida. Porque el Señor era el César en la cultura. Si tú decías Jesús es el Señor y te agarraba un guardia y tú no confesabas, no te retractabas de esa confesión y decías César es el Señor, tú podías morir inmediatamente o podías ser sometido a una clase de torturas y al final terminar en algún tipo de muerte extraña o extravagante en el Coliseo, quemado, crucificado. El costo de decir Jesús es el Señor era alto, era la misma vida. Por tanto, Pablo les dice, el reconocer esto es solamente fruto del Espíritu Santo. Que alguien esté reconociendo a Jesús como el Señor, que alguien esté hablando de la palabra, como lo dice la Biblia, es solamente el Espíritu Santo el que lo puede hacer. No hay otra forma de que eso suceda. El Espíritu Santo nos va a llevar a glorificar a Dios a pesar de todo, a toda costa. Y nos va a llevar a hacer cosas que la Biblia manda, que si no tuviésemos el Espíritu Santo, no solo no podríamos, ni siquiera hubiésemos querido hacerlo. Ahí es donde se va a comenzar a ver los dones del Espíritu Santo. Si alguien o nosotros estamos haciendo algo que Dios dice en su palabra, que Jesús ratificó aquí en la tierra, que da gloria a Dios y que sin el Espíritu Santo no se puede hacer, tiene que venir de Dios. Y para eso la Biblia es nuestra guía y nuestro filtro. Versículos del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Qué es un don? Bueno, un don del Espíritu Santo, ¿qué es? Es una habilidad especial dada por gracia de parte de Dios, específicamente a través de la persona del Espíritu Santo, para realizar una actividad para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Habilidad especial dada por gracia de parte de Dios a través de la persona del Espíritu Santo para realizar una actividad para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Hay que aclarar también en que un don no es un talento o habilidad con el que se nace. No todos nacemos y casi de nacimiento hay habilidades con las que innatamente un niño comienza a desarrollar. Este es bueno para la música, este es para el arte, este es para el deporte, este tiene otra habilidad en los números. Esas son habilidades que sin duda toda buena dádiva viene de lo alto, viene de Dios. Pero eso es gracia común. Eso lo tienen hasta los inconversos. O muy bien vean a los inconversos llenos de habilidades y talentos en distintas áreas de la vida.
Eso es gracia común. Eso no es de lo que se habla aquí como don del Espíritu Santo. La clave para saber qué es un don del Espíritu Santo es una habilidad que sirve para la edificación del cuerpo de Cristo, pero que sin el Espíritu Santo no lo pudiésemos tener. Los dones del Espíritu Santo son exclusivos de los creyentes. Por tanto, una persona cante no es un don del Espíritu Santo, porque los inconversos pueden cantar bien también. De hecho, por eso se ven que hay muchas iglesias, y tal vez no lo sepa, y si no, tal vez alarme, tienen en su grupo de música a gente inconversa porque toca bien el piano o porque canta bien, lo cual demuestra que eso no es un don del Espíritu Santo. Eres bueno tocando el instrumento, gloria a Dios por eso, pero si un inconverso lo puede tener, no entra dentro de esta categoría. Los dones del Espíritu Santo son habilidades exclusivas y únicamente de los creyentes. Un inconverso jamás podría hacer lo que hace un don del Espíritu Santo, porque necesitas al Espíritu Santo para poder hacerlo. En estos versos que leímos hasta el 7, Pablo menciona a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre. Y dicen como que uno hace una operación, uno hace una actividad, el otro hace un ministerio. Realmente es lo mismo. Lo que Pablo está diciendo básicamente al mencionar a las tres personas de la Trinidad, es decir, esto lo hace Dios. Y lo va a hacer para su propósito. No es que Jesús da una diferente y que el Padre otra y el Espíritu Santo otra. Porque cuando leen el resto de los versículos, hasta el 11, solamente mencionan al Espíritu. Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Entonces no es que Jesús y Dios no hacen más nada, sino que Dios, como ser, hace que la persona, el Espíritu Santo, sea la que se encargue de la repartición de los dones. Pero los tres están involucrados, como siempre están involucrados en todo, cada uno fungiendo un rol distinto. Así que es el Espíritu Santo, quien es Dios, quien da los dones. Por tanto, ¿quién tiene los dones del Espíritu Santo? Versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno. Todos los creyentes, pero ojo, solo los creyentes tienen los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles creyentes? Dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Luego Pablo, en los siguientes versículos, comienza a decir, bueno, uno tiene este y el otro tiene el otro, y así sucesivamente. Pero parte de la premisa de que esa repartición viene al que es creyente. Solo el creyente recibe los dones del Espíritu Santo. Si usted es creyente y piensa que chuleta, yo no sé cuál es mi don, ¿será que yo no tengo? ¿Qué hago? ¿Será que no soy cristiano? No se alarme, hermano. La primera prueba de que usted es creyente no es que tenga un don del Espíritu Santo. Es su vida de arrepentimiento y de dependencia y de creer que Jesús es el Señor. Esa es la primera prueba de que usted es creyente. Si usted es creyente y sabe que tiene eso, de hecho Juan no menciona esto en su primera carta para saber si usted es creyente o no. Pero si usted es creyente y no sabe cuál es su don, no se alarme. El Señor se lo va a mostrar en su tiempo. Y yo le ruego a Dios de verdad de que a través de estas predicaciones, la de hoy y si Dios le permite el próximo domingo, le sirvan. Pero aún si todavía no lo entiende, hermano, no se alarme, no se desespere. Va a llegar en su momento. Sigamos viviendo la vida que Dios nos pide que vivamos y de repente tal vez ya lo está practicando y no se ha dado cuenta. Ahora vamos a ver los tipos de dones. Versículos del 8 al 11. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe, otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. En la Biblia hay distintas listas de dones. Romanos 12, 1 Corintios 12, 1 Corintios 13 cuenta algunos y 1 Corintios 12 cuenta en esta sección y al final. Efesios 4, 1 de Pedro 4. Si ustedes comienzan a leer esos pasajes, ustedes van a ver que Pedro y Pablo en distintas cartas no repiten y a veces ponen un don que no pusieron en el otro. Por tanto, no hay una lista exhaustiva de que estos son los únicos dones, pero dan como que la idea de las categorías generales de los dones. Y se pueden clasificar de distintas formas, totalmente válidas. Pero la que vamos a usar en esta, para hacerlo más sencillo,
es clasificarlos entre los dones de señales que ya no están vigentes. Es decir, hoy, si usted está buscando qué don tiene, de la lista que vamos a mencionar ahora, no busquen esa lista, porque eso no está vigente. Y los dones de servicio que siguen vigentes, que si Dios lo permite, lo veremos más en profundidad el próximo domingo. Que también vamos a ver para qué sirven los dones, el propósito de los dones, en la próxima predicación, si así el Señor nos lo permite. Entonces, ¿cuáles son las categorías? Y yo intentaré buscar una manera de compartir con ustedes un documento que hice, una pequeña tabla, donde más o menos lo clasifica. Esto no es la Biblia lo que les voy a compartir, fue una clasificación que les puede servir de guía y que puede ser debatible, pero que la idea es como que vean la diferencia que hice aquí entre los dones milagrosos de señales que no están vigentes y los de servicio que están vigentes. ¿Cuáles son los milagrosos que no están vigentes? De lo que vamos a explicar un poco más. El apostolado, dones de profecía, es decir, los profetas, dones de milagros, dones de sanidad, el hablar en lenguas, el interpretar lenguas y discernir los espíritus, específicamente, y luego veremos un poquito más de eso. ¿Cuáles son los que están vigentes? Predicación, enseñanza, exhortación, servicio, liderazgo de administración, don de dar, de misericordia, de fe, discernimiento espiritual, no es contradicción, ya verá por qué están en los dos lados. Evangelismo, pastorear y enseñar, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. La primera categoría muestra los dones y señales que existieron solamente durante la etapa apostólica. ¿Cuál es la etapa apostólica? Mientras vivieron los apóstoles. Con la muerte de Juan y el cierre del canon bíblico, que es los libros que tenemos como Biblia hoy, cesaron estos dones. Ya no continuaron más. Esta postura, que creemos es la más bíblica, es conocida también como cesacionismo. Ahora, esos dones que no existen, ¿por qué existieron en algún momento? Bueno, en distintos momentos de toda la escritura, desde Génesis hasta acá, ustedes van a ver que ciertos hombres, Dios les dio la habilidad de tener señales milagrosas. Moisés en Egipto, Elías, Eliseo, Josué. Y cada vez que pasó fue para mostrar el poder de Dios y ratificar su palabra. En contexto donde la palabra escrita de Dios o no existía o era muy escasa. Pero noten, no todos los profetas ni no todos los hombres de Dios hicieron milagros. De los personajes que se encuentran en el Antiguo Testamento, no todos lo hicieron. Fueron algunos solamente, porque fueron cuando Dios así lo tuvo a bien que lo tuviesen. Y eso era algo de esa persona. Elías pudo hacer señales en todo su ministerio. Lo mismo Eliseo, lo mismo Moisés. Los que no tuvieron, simplemente no lo tuvieron. Pero el que lo tuvo, noten, lo pudieron hacer durante toda su vida de ministerio. Luego Jesús, cuando vino a la tierra, su ministerio estuvo acompañado de señales milagrosas para mostrar su poder y al mismo tiempo cumplir profecías acerca de su ministerio en la tierra. Se había profetizado que Jesús iba a sanar a personas y que iba a tener señales milagrosas y por eso lo tuvo. Él es Dios y ratificó su ministerio de esa manera. Nace la iglesia y ese tiempo también fue marcado por señales y prodigios. Todos los apóstoles y algunos hermanos que no eran apóstoles, también lo tuvieron. Pero eso no quita el hecho de que seguía siendo dentro de la era apostólica. ¿Por qué? Cristo, la cabeza de la iglesia, no estaba presente físicamente. O sea, ya Jesús había ascendido al cielo. Y mientras Él estuvo en la tierra, su ministerio fue conocido por su predicación, pero también por sus señales. ¿Qué iba a identificar a sus seguidores, a los que venían justo después de Él, como siguiendo el camino? Precisamente eso, su predicación y sus señales. Era la ratificación de que ellos están haciendo exactamente lo mismo que su maestro. Y eso, al no tener toda la revelación escrita, ratificaba su ministerio. Pero una vez se clausura el canon, no es más necesario. Porque la palabra es suficiente. Ya no necesitamos este tipo de señales para ratificar la palabra. La palabra es suficiente. De hecho, Pedro, escribiendo casi al final de que el canon estuviera cerrado, él no fue el último apóstol vivo, pero llegó a vivir bastante. ¿Qué dice Pedro en su primera carta? Capítulo 1, versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura,
la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. El apóstol Pedro ratifica que es la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, la palabra profética más segura, apuntando, la Biblia es suficiente. Suficiente. ¿Cuáles son estos dones? Apostolado. Eso es evidente. Fueron 12 apóstoles. Murió Judas, eligieron a Matías y luego, como un abortivo, Pablo. Dios lo eligió. Ningún apóstol, ninguno nombró apóstoles. Ninguno. Hechos 14:23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Los apóstoles, cuando predicaron y fueron fundando iglesias, lo que nombraban no era, tú eres apóstol porque yo era un apóstol y tú sigues el ministerio apostólico. No, fueron nombrando ancianos, que es un sinónimo para pastores. El ministerio de la palabra ahora ya no quedaba a cargo de los apóstoles, que eran un número limitado y cerrado, no continuaba, sino que siguió con los pastores. Ya, Marcos no fue apóstol porque estuvo con Pedro. Silas, ni Timoteo, ni Tito, Pablo los nombró apóstoles porque fueran discípulos de él. Fueron pastores. Ya no siguió más el apostolado. Y en la historia nunca más hubo personas que se autodenominaran apóstoles, sino hasta que apareció la herejía de el nuevo apostolado, de la nueva reforma apostólica, que apareció a final de los 90 del siglo pasado, con Peter Wagner, y que ha dado a luz a que hoy, en este tiempo, haya hombres que dicen ser apóstoles, patriarcas y todo eso. Esa es una herejía, esa es una mentira. Nunca hubo más apóstoles y cualquier persona que hoy diga ser apóstol es un falso apóstol, sin duda. Sin tener que conocer su predicación, solo con el hecho de que diga que es apóstol, ya es un sinónimo de que ese es falso. No lo escuche nunca más si usted está escuchando predicas de alguien que se denomina apóstol. Efesios 2:20 nos dice que la iglesia está fundada en los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles. Por tanto, los apóstoles no necesitaron continuar porque ellos tuvieron un rol importante, poner el fundamento. Se puso el fundamento, ya no pasa más nada. Hay otros ministerios que van a seguir edificando encima del fundamento, pero el apostolado ya cumplió su rol, poner el fundamento. Bajo ese sentido, nosotros somos una iglesia apostólica, porque estamos en el fundamento de los apóstoles. No somos romanos, solamente apostólicos. Somos católicos por el sentido que somos universales, pero no romanos. Ni tampoco somos apostólicos en una iglesia apostólica porque tengamos apóstoles hoy, sino porque creemos en el fundamento de los apóstoles que existieron con el Señor, que dejaron el fundamento. Milagros y sanidad, tal cual lo mencioné hace unos momentos. Estos dones fueron para ratificar la autoridad de Cristo en los apóstoles y en algunos hermanos durante ese tiempo. Ahora, que ese don no exista significa que ya Dios no sana o que no hace milagros. En absoluto. Dios es Dios, es todopoderoso y Él manda a que oremos por los enfermos por si acaso Él quiere sanarlo. Eso es su voluntad. Y si Él lo sana, gloria a Dios, y ha hecho y seguirá haciendo milagros. Así que, hermanos, si usted está enfermo o alguien está enfermo, haga lo que dice Santiago, ore, dígale a los ancianos también de su congregación que oren por él, y si el Señor quiere, lo sanará. Pero eso no es don de sanidad. El don de sanidad no necesitaba ese tipo de intervención. Pedro con la sombra sanaba, hasta sin querer sanaba. Nada más tenían que decir, párate, se acabó. No, ellos en ese momento no oraban. Ellos ya tenían el don que Dios le había dado a través del Espíritu Santo y sabían que podían hacerlo cuando el Señor así se lo dijera. Tampoco era para su propia fama, porque desde los evangelios, cuando vemos que los discípulos salen y hacen manifestaciones, la fama que se regó no fue la de ellos, sino la de Jesús. Hoy en día, cuando hay hombres que supuestamente hacen eso, la fama que se riega es la de ellos. Él es el que hace milagros, ese es el que sana. Nunca se habla de Cristo en cuando usted conozca a una persona que hoy en día dice tener este don. Y no realmente no lo tiene, porque entonces quieren sanar a todo el mundo. Y eso nunca fue así.
Pablo no sanó a Timoteo de su dolencia del estómago. ¿Por qué no lo sanó? Porque Dios le dijo que no lo sanara. Porque no era para usarlo como él quisiera, sino como Dios le dijera. Y la otra manera que ese don también se manifestaba en cuanto a los milagros era el hecho de sacar demonios, como cuando se ve que Pablo sacó demonios y los otros apóstoles también. Y eso tampoco se ve de esa manera. Eso ya no pasa. Ellos decían simplemente sal y salía. No ve que está en una gritadera, ni una saltadera. O sea, Dios no nos manda, ni siquiera en la palabra, a sacar demonios. No es que no existan, sino que no nos manda a sacar. Nos manda a predicar. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra, ya sea de sanidad en la vida de una persona, al orar por ellos, o de liberación en caso tal de que haya algún tipo de posesión demoníaca. Pero no nos manda a hacer eso, porque esos dones ya no existen. Lamentablemente, o simplemente no lamentablemente, simplemente ya pasaron, ya no son necesarios. Ahora estamos en un tiempo distinto. Igual confiando en el Señor, pero ya no pensando en estos dones como vigentes. Así que si usted no sabe qué don tiene, seguramente no va a ser apóstol, ni tampoco va a tener sanidad ni milagros. Aunque usted en algún momento haya orado por alguien y esa persona se sanó, gloria a Dios por eso, hermanos, pero eso no es don de sanidad. Eso fue Dios sanando y usted confiando en el Señor, y gloria a Dios por eso. Discernir los espíritus, y este está en los dos lados. Está en este lado porque hay una facción de este don que ya no está vigente. ¿Cuál es esa? La que tenían Pablo y Pedro de identificar los espíritus que no eran de Dios. Y esto no era un presentimiento de que yo creo que eso está mal. No, esto era una certeza de que eso estaba mal. Cuando Ananías y Zafira llegaron a donde Pedro no quedó como, ¿será que de verdad mentira? No, él inmediatamente dijo, ¿por qué estás mintiendo? ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo? ¿Cómo Pedro sabía eso? Él tenía el don de discernimiento. O cuando la joven que estaba predicando, anunciando, profetizando que Pablo era el hijo del siervo, ella no estaba actuando con locura, sino que estaba diciendo una verdad. ¿Cómo Pablo supo que ese era un demonio? Pablo no sospechó que era un demonio, Pablo sabía que era un demonio y pudo sacarle el demonio inmediatamente. Esa seguridad de que ese es un demonio, eso ya no existe. Porque el don de ese sacar demonios tampoco existe. Por tanto, este don tampoco es necesario. Ahora, hay una facción de este don que sigue vigente, que luego veremos. Profecía. Este don se vio en el nacimiento de la iglesia. Había personas que profetizaban. También lo hubo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo todavía había profetas. Por si alguien dice, no había, no, sí había. Hubieron mujeres que eran profetizas. De hecho, en el capítulo anterior, cuando hablamos del velo, vimos que decían, si una mujer profetiza, es porque había mujeres que profetizaban. Había el don de profecía. Todavía era la era apostólica. Y se podía ver de dos maneras. Unos que profetizaban lo que iba a pasar. Hechos 21. Profeta llega a donde Pablo le dice, Pablo, te van a agarrar, te van a arrestar y te van a llevar a Roma. Estaba profetizando lo que iba a pasar. Había otros profetas que también se narran en el Nuevo Testamento, que lo que hacían era explicar el Antiguo Testamento, casi como una prédica. En un sentido, ese don sigue vigente, porque con la predicación uno básicamente explica la palabra. Así que es un don de enseñanza y de profecía. ¿En qué sentido no sigue vigente? En el que esa gente que tenía ese don de profecía no venía como consecuencia de estudio de la palabra, sino de revelaciones que le llegaban en ese momento y que eran bíblicas, como eran profetas, lo que hacían realmente era explicar la palabra. Hoy en día se ve, o se puede decir que ese don de profecía se convirtió en el don de enseñanza o de predicación, pero ese, aunque también es por el Espíritu Santo, tiene que venir acompañado del estudio de la palabra. Así que profetas como tal que digan revelación directa y tienen un auricular básicamente conectado al cielo, falso. Falso profeta, cualquiera que diga que tiene ese don de profecía de que lo que va a pasar, o decir que estoy diciendo una palabra de Dios poderosa para ti, que se escucha bastante hoy también, falso, no lo escuchen más nunca si lo estás escuchando. En el capítulo 13 se va a ver un poquito más. Primera de Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Que ese conocimiento básicamente también tiene que ver con el don de profecía. Hay otra facción que sigue que con el de la predicación. Pero, ¿qué dice Pablo ahí? Eso va a cesar.
Él no menciona los otros dones, porque los otros dones siguen vigentes, pero estos sí iban a cesar, y cesaron, como bien lo anunció el apóstol. Lenguas e interpretación de lenguas. Este don fue necesario para la expansión del evangelio en el primer siglo. Primero aclaremos que lenguas siempre fue, y lo pueden buscar en su definición, las palabras que salen ahí en el original y actual, es idiomas. Eran dialectos entendibles, eran idiomas de alguna región del mundo conocido de ese tiempo. De hecho, cuando en Hechos 2, 5 al 11, y acompáñenme a leerlo, la gente quedó más que claro que eran idiomas. Hechos 2, 5 al 11 dice: había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo que llegó el Espíritu Santo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, idioma. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua? En la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, como judíos prosélitos, cretenses, árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. ¿Usted contó cuántas nacionalidades había ahí? Era un montón que venían a Jerusalén a adorar, pero que no conocían el evangelio. Los galileos no conocían esos lugares. Muchos capaz que ni siquiera habían ido, menos iban a conocer el idioma. Ellos a lo más hablaban griego, a lo más el arameo, y ya. Fue necesario en ese momento que Dios le dijera: ustedes no tienen tiempo ahora mismo para ir a una escuela y tomar un curso de idioma y aprender el idioma. No, recibe el don del Espíritu Santo y comienza a hablar en árabe, comienza a hablar el idioma que hablaban los de Egipto, los de Mesopotamia, los de Judea. Ellos lo que estaban haciendo era hablar el evangelio. Esos otros quedaron como que wow. Es como que hoy de repente yo comenzara a hablar en una reunión y comienzo a hablar japonés, y hay japoneses. Idioma. Eran idiomas siempre, siempre fueron idiomas. Lo que hoy se hace diciendo que es don de lengua es un chiste, es una burla a lo que es el don de verdad, lo que fue. Las lenguas no eran balbuceos ininteligibles, es decir, inteligibles que no se entendían. Eran idiomas. No hay registros, además, que después de la era apostólica otras personas tuvieran este don. No lo hay. En toda la historia del cristianismo, ni siquiera en la época oscura de la época media, que el cristianismo estaba en un mal momento, nunca hubo eso. Cuando llega la Reforma, siglo XVI, tampoco se ve, ni ahí hasta ahora. De nuevo, volvió, eso sí vino, fue al final del siglo XIX, empezando el siglo XX, con el movimiento carismático. Cuando empezaron los pentecostales a llegar, porque ese movimiento es bastante nuevo, fue que se empezó a ver esto nuevamente. Que era obviamente, como vemos, falso. Es falso. Dios lo permitió en ese momento para la expansión de su evangelio. Hoy, si usted quiere hablarle a los medos, elamitas, a los persas, a los árabes, le va a tocar ir a una escuela y aprenderse el idioma. Como el pastor Clip tuvo que aprender español y sigue aprendiendo, y gracias a Dios ha mejorado bastante. Está muy bien en español, de hecho, pero él tuvo que estudiar. Si hubiese sido en el tiempo del apóstol, posiblemente Clip pudo haber tenido el don de lenguas y no tuviese que aprenderlo. Pero hoy ya no existe y toca estudiar los idiomas. Don de lenguas no existe, hermanos. Lo que sea que usted ve en cualquier iglesia que digan que es don de lengua es una farsa y no es del Espíritu Santo, no es un don del Espíritu Santo. Además, había en ese tiempo intérpretes. O sea, había personas que hablaban, otros que interpretaban. Que no lo hablaban, pero que entendían. Yo estoy entendiendo lo que están diciendo. Ya tampoco sucede, ¿no? Ninguno de los dos. Ni las lenguas, ni la interpretación. Y ese don era el motivo del principal problema en Corinto, que luego en el capítulo 14 Pablo va a explicar. Hermanos, en Corinto estaba pasando que estaban aceptando acciones que no eran guiadas por el Espíritu Santo, pero ellos pensaban que sí. Estaban llamando a dones del Espíritu Santo a acciones que no eran del Espíritu Santo. Y además le estaban dando prioridad a ciertos dones y estaban ignorando quién es el dador de los dones y no sabían el propósito de los dones.
Hoy hay algo similar. Estamos aceptando, y cuando digo hoy en este tiempo, acciones como si fueran del Espíritu Santo, que no lo son, por simplemente cómo se sienten las personas cuando ven a esa persona hablar o actuar, o por cómo nos sentimos nosotros al hacerlo. También se está priorizando dones por encima de otros en muchas iglesias. De hecho, en Corinto, el don de lenguas para ellos era más importante. Y para muchos hoy sigue igual. Hay iglesias donde si tú no tienes el don de lenguas, casi que no eres cristiano, porque alegan que si no lo tienes, no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y si tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo, tú prácticamente no eres cristiano, porque el bautismo del Espíritu Santo llega con la conversión. Y los menosprecian. Incluso menosprecian a hermanos de otras iglesias que según ellos no tengan estos dones. Dicen no tienen el Espíritu Santo. Si yo no tengo el Espíritu Santo, hermano, yo no soy cristiano. Y llegan a decir esta clase de afirmaciones por no entender, por ignorar lo que la Biblia dice acerca de los dones. Incluso hay otros que no entienden quién da los dones. Los dones los da el Espíritu Santo. Pero usted oye hoy pastores que dicen, venga que yo te voy a dar tu don. O hay eventos que yo he escuchado, venga que yo te voy a dar una profecía y al mismo tiempo puede que te dé algún don dependiendo de la ofrenda. Hermanos, no hay ningún hombre que dé dones. Es el Espíritu Santo. Cuando Simón el mago le quiso comprar el don a Pedro, Pedro le dice, perezcas tú y tu dinero con él. Esto es del Espíritu Santo. Esto no es para inconversos. Y el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere, como Él quiere. En Corinto había mucha ignorancia en el tema de los dones. ¿Y qué pasaba con esa ignorancia? Provocaba que la iglesia fuese inmadura, que no hubiese unidad y que no fuese una iglesia sana, por no entender de qué se trataba. Y por tanto no podían glorificar a Dios. Nosotros hoy necesitamos no ser ignorantes tampoco en este tema, para poder ser una iglesia unida, una iglesia sana y una iglesia que glorifica a Dios. El cristianismo hoy sufre de eso. Donde se ve más esta mala práctica de los dones, es el movimiento carismático, evangélico, pentecostal. Son los que más abusan, pero no es exclusivo para ellos este mensaje. Pero si usted está oyendo esta prédica y usted va a una iglesia o escucha prédicas donde se hacen este tipo de prácticas que no son del Espíritu Santo, piense, si esas prácticas no son del Espíritu Santo, porque Él es el que no hace que hablen esas cosas, que no se entienden, o que se tiren al piso, o que hagan algo parecido a un ataque epiléptico, o que estén sanando, profetizando, o hablando elocuentemente en algunos casos, entendible, pero no acorde a la Biblia. Piense cuál espíritu está haciendo que hagan eso, si no es el Espíritu Santo. No hay más opciones, hay una sola. Si el Espíritu Santo no es del diablo. No importa qué sienta. Algunos dicen, yo siento fuego. Puede que tal vez sí sienta fuego, pero sin duda no es un fuego de Dios. No es un fuego santo. Es más bien un fuego para que esté alerta y que sienta que se está quemando, es para que salga corriendo de esa casa y se calme ese fuego que tiene, porque no es un fuego bueno. Busca una iglesia, no lo más cercana a donde usted viva, sino una iglesia lo más cercana a la palabra de Dios. Es el mejor consejo que le puedo dar. Si usted está expuesto a una predicación de este tipo o iglesia donde se haga eso. Si usted está oyendo esto y usted principalmente es parte de la iglesia bautista de Costa Verde, donde Dios me ha dado el privilegio de poder ser pastor, o cualquier iglesia donde no se ven estas manifestaciones, igual esta palabra es para usted, porque aún en iglesias donde no se ven estas prácticas existe ignorancia acerca de los dones. Yo quisiera que se quedara con esto principalmente, aunque si hay otra cosa que le llama la atención, gloria a Dios. Pero recuerde esto, las habilidades con las que usted nace no son dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo no se identifican por cómo nos sentimos, sino porque reconocen a Jesús como el Señor y no contradicen a la Biblia. Dios es quien da los dones a través del Espíritu Santo. ¿Quién tiene los dones? Los creyentes, aunque sea uno. Hay dones que no están vigentes, como los que mencioné. Si usted no sabe qué don tiene y creía que podía ser alguno de esos, descártelo. No es ninguno de esos. Y si usted cree que tenía alguno de esos dones, sin duda no lo tiene, hermano. Todos los dones son iguales en valor. Todos.
y el Espíritu Santo los reparte de manera libre, porque realmente todos son igual de importantes y todos van a ayudar al cumplimiento de la obra de Dios aquí. Vayamos a Efesios 4:8. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Este pasaje habla de Cristo, pero no es contradictorio porque Cristo es Dios. Algo muy importante que debemos saber con este tema de los dones es que no pudiésemos estar hablando de dones si no fuéramos cristianos, si no hubiésemos nacido de nuevo. Y hemos nacido de nuevo por gracia de Dios, regalo de Dios. No hicimos nada para nacer, como el bebé tampoco hace nada para nacer. Por eso Jesús usó esa analogía con Nicodemo en Juan 3, nacer de nuevo. Y ¿qué hago yo para nacer? Nada, es el Espíritu Santo. Es Dios quien hace que tú nazcas de nuevo, que te arrepientas, reconozcas tus pecados y lo veas como Señor. Así que si estamos hablando de dones, es porque usted nació de nuevo. No se puede hablar de dones sin eso. Y lo tenemos que recordar, porque cuando comenzamos a hablar de dones sin recordar que hemos nacido de nuevo y la obra que Cristo ha hecho en nosotros, nos exponemos a caer en un problema de orgullo, de falta de unidad, como lo tenían los corintios. Ellos estaban olvidando por completo de que esas habilidades que tenían, porque muchos sí tenían dones del Espíritu Santo, eran producto de quién eran ellos y se sentían importantes por tener X don. Eso no es correcto, eso no es sano, eso no es bíblico. Los dones son regalos que Dios da a los que ya han recibido el regalo más importante de salvación. Si usted es cristiano y está pensando en dones, usted ha sido salvo. No olvide eso y alabe a Dios por ese regalo. No hay mejor regalo que ese. Yo espero que esta prédica pueda ayudarlo y la que viene también a identificar su don si no lo conoce o a tener paz en cuanto a el don que usted tenga, no lo menosprecie, es importante. Si usted no tiene ningún don, si usted está escuchando esto y no es cristiano, pídale a Dios que le dé el regalo de la salvación. Ese es el don que realmente todos necesitamos. Vaya en arrepentimiento y dígale al Señor, no soy salvo, soy pecador y necesito tu perdón y tu salvación. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de quitarnos un poco más la venda de ignorancia que tenemos y conocerte un poco más. Yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo sigue obrando en cada uno de nosotros. Y yo te ruego que Él lo siga haciendo, que nos siga cada día convenciendo de pecado, que nos siga cada día recordando tu palabra y que cada día nos guíe a vivir como tú quieres que vivamos. En cuanto a este tema, Padre, permite que la Iglesia Bautista de Costa Verde sea una iglesia que te glorifique en el uso correcto de los dones que tú nos das para tu gloria. Gracias porque el don más importante también nos lo has dado, el don de la salvación. Y yo te ruego que si alguno que esté escuchando esta prédica aún no tiene ese don de salvación, que se lo concedas. Dale el don de salvación por misericordia y por gracia, de la misma manera que nos lo diste a nosotros. Amén.